acciones para eliminar el SIDA y reducir el VIH y otras ITS en Cali. Les pedimos por favor que tomen sus asientos para dar inicio con nuestra primera actividad. Tenemos la conferencia magistral Desafíos actuales en la prevención del VIH y otras ITS entre las juventudes, para lo cual contamos con nuestro ponente, el señor Francisco Javier Arellano Ayala, oficial de Juventud de Organización Social conocida en Latinoamérica, fue asesor de VIH-Sida para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, asesor regional sobre género y derechos humanos conocida, y oficial de VIH-Sida para la ONU en México, así como consultor para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR. Fue director de prevención del programa de VIH-Sida de la Ciudad de México y coordinador del SIDA, voluntario del Organismo de la Sociedad Civil de México durante varios años, máster de Salud Pública con especialización en Salud Sexual y Reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública de México y con más de 20 años de experiencia en el campo de la respuesta a VIH-Sida. Ha sido ponente en instituciones académicas, congresos científicos y sociales. Es coautor de 3 capítulos de libros especializados en el tema. Le damos la bienvenida a Javier Arellano. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier Arellano, como ya me hicieron favor de presentarme. Y esta mañana voy a tener el gusto de conversar con ustedes. Si me pueden tomar la presentación, por favor, sobre un poquito un marco de los desafíos actuales del panorama de la juventud y VIH alrededor de la respuesta al VIH-Sida en la región de América Latina y el Caribe. Como les comenté el día de ayer, en realidad nosotros en la oficina no tenemos una oficina aquí en México, por lo tanto más bien mi presentación tendrá un interregional acerca de todo lo que estamos viendo en la región de América Latina y el Caribe. Quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes en México y me siento doblemente contento porque voy a hablar de un área que me toca, es mi principal cartera en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, que es precisamente el área de juventud. Vamos a iniciar conversando un poco acerca de cuáles son los retos y cuál es la epidemiología actual. ¿Se escucha? Okay. Como tengo una turbina muy cerca, siento que no se escucha. La que sigue, por favor. Como les decía, vamos a hablar rápidamente y en menos de una hora, espero, para que recuperar el tiempo y además tengamos tiempo de hacer un intercambio breve de preguntas y respuestas de cuál es la situación, la mirada del VIH-Sida en la región y también cuáles son algunos desafíos que estamos viendo desde la perspectiva de Naciones Unidas para el presente y el futuro en la región de América Latina y el Caribe. Ya no puedo cambiar yo ahora. En América Latina y el Caribe, estos son datos muy recientes de un informe que publicó UNICEF recientemente en el 2023, es decir, son datos verdaderamente muy actualizados. Algunos son datos también de UNICEF. Siempre pongo la fuente de donde extraigo los datos para que ustedes puedan consultar el informe en mayor detalle. Pero el primer hallazgo que tenemos es que en América Latina y el Caribe se registran cada día 30 nuevos casos de VIH entre jóvenes y adolescentes menores de 19 años en la región. Como sabrán o como notarán, es un número bastante alto todavía, ¿no? Y anualmente se registran más de 11,000 nuevas infecciones de VIH solo en la región de América Latina y el Caribe y solo entre las personas de los 10 a 19 años de edad. En gran medida, estas nuevas infecciones se producen, digamos, en dos perspectivas, que digamos América Latina y el Caribe.
En el Caribe hay una predominancia de infección de transmisión de un patrón más heterosexual, más parecido a una epidemia generalizada, en donde la transmisión se da más bien entre niñas y mujeres, particularmente, o con niñas y mujeres es donde más afecta la mayor prevalencia de casos de VIH. Mientras en la región de América Latina y el Caribe, que por supuesto aquí incluiríamos a México, hay discusión si estamos en el norte o en el sur, pero si colocamos aquí, la característica que tiene en nuestro país es que la mayor parte de nuevas infecciones se concentran nuevamente en las poblaciones clave. ¿En quién estoy hablando? En hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, particularmente aquellas mujeres que realizan trabajo sexual, y algunos otros tipos de poblaciones que discutimos ayer, usuarios de drogas, personas que están en situación de reclusión, pero la característica fundamental es que se sigue presentando en esta población. Es decir, como ustedes lo habrán visto, sé que tenemos personas de los conocidas aquí que están tratando todos los días este tipo de población, y es en realidad, por ejemplo, jóvenes gays, jóvenes que sienten atracción por otros hombres, ¿no? Porque en muchas ocasiones ni siquiera es claro para ellos su identidad sexual, pero sí realizan actividades donde hay este patrón también en la región de América Latina y el Caribe. También hay personas trans, particularmente mujeres trans, inclusive muchas de ellas que ni siquiera se asumen aún como mujeres trans, pero que están realizando actividades de este tipo o actividades de sexo transaccional. Así pues, tenemos dos miradas distintas en la región, o dos caracterizaciones distintas de epidemias en la región. En la nuestra, aquí en América Latina y el Caribe, tendremos que seguirnos concentrando en hacer prevención en aquellas poblaciones que están más dejadas atrás, como las que he mencionado, y en donde es más difícil llegar. ¿Cómo le llegamos a un chico que tiene relaciones sexuales con otro chico? ¿Cómo hacemos que el mensaje sea específico para él o para ella? Es complejo, porque depende muchísimo del contexto cultural y social, y también porque nuestra sociedad, Latinoamérica, profundamente heterocentrista y profundamente machista, es muy difícil que un chico, actualmente se habla mucho del bullying. El bullying en realidad siempre ha existido desde que yo estaba en el colegio, y básicamente son chicos que molestan a otros chicos. Es muy fácil que le hagan bullying a una persona que tiene sobrepeso, por ejemplo, y el niño va a llegar llorando a su casa de su mamá y va a decir: mamá, me hicieron bullying por tener sobrepeso. O puede ser que le hagan bullying o que le hagan bullying por usar lentes, que le digan una serie de cosas, y el niño o niña puede llegar a su casa y decir: yo no me molestaron por usar lentes. Pero es muy difícil, muy complicado que un niño llegue a su casa y le diga: mira mamá, me dijeron alcohol en la escuela, o me están acosando, o me están diciendo esta serie de palabras en el colegio. Es muy difícil que un chico o una chica pueda llegar con su familia a mostrarles eso. Es porque nuestra sociedad no lo ha construido así. No estamos en Suiza o en Dinamarca. Esta es una primera entrada de cuál es la característica de la región. Entre 2020 y 2021, ¿en dónde se concentraron la reducción de las nuevas infecciones por VIH? Y aquí tenemos buenas noticias para las mujeres. El 25% de la reducción fue en mujeres adolescentes. Porque hay algunas estrategias que permiten que mujeres puedan acceder a recursos de prevención. Eso no significa, y no voy a tocar el tema ahorita, ayer se mencionó en la conferencia del colega de Cecilia, la mortalidad que tienen las mujeres en la región de América Latina y el Caribe, muy alta en comparación con la de los hombres. Por muchas razones que no toca discutir esta mañana, pero que tienen que ver evidentemente con diferencias relacionadas con eso. Por supuesto que las adolescentes y las mujeres siguen siendo muy afectadas por la epidemia de VIH en nuestra región. Tenemos prácticas que continúan perpetuándose, que continúan realizándose día con día y que se han normalizado. Una de ellas, por ejemplo, es el matrimonio infantil. El matrimonio infantil en muchas de nuestras comunidades de toda la región de América Latina y el Caribe es muy bien aceptado.
y es en muchas ocasiones los padres dan el consentimiento para que sus niñas prácticamente tengan pues una boda, tengan una relación con hombres que les duplican o que les triplican la edad. Este es un ejemplo de todo lo que sucede en la región de América Latina con respecto a las niñas y por qué siguen estando más afectadas. Con respecto a los varones, aquí sí hay una muy mala noticia, porque la reducción fue tan solo del 3% entre hombres y adolescentes. Es decir, es aquí en donde hay que colocar un poco más las baterías, sobre todo relacionadas con la prevención. Regresamos a las mujeres y a las niñas. Como ya dije, a menudo las desigualdades de género les impiden negociar relaciones mucho más seguras. Por ejemplo, en este esquema de matrimonio infantil, ¿ustedes se imaginan a una niña, a un adolescente pidiéndole a su esposo que le triplica la edad que utilice un condón? Por supuesto que no puede hacerlo. El esposo le va a recriminar, le va a golpear, le va a decir: ¿dónde aprendiste tú del condón? ¿Qué sabes al respecto? Que son ejemplos reales que vi en mi paso de atención clínica cuando trabajé particularmente aquí en México en los países. También falta de acceso a programas de prevención de VIH y de salud sexual y reproductiva, y añado educación sexual integral. Más adelante tengo una diapositiva donde voy a entrar de lleno al tema de la educación sexual integral, que sé que es algo que aquí en Jalisco le ha entrado, pero que sigue siendo un reto a nivel regional. Con respecto a las mujeres embarazadas, como ya dije, no voy a profundizar en este tema, pero sí tocar este dato que es muy interesante de UNICEF. Hay aproximadamente 34,000 mujeres embarazadas que requieren tratamiento para prevenir la transmisión de forma perinatal o de forma vertical. Y siguiendo con este tema, menos del 25% de adolescentes y jóvenes tienen acceso a pruebas de detección o a recursos de salud sexual y reproductiva. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es muy difícil que los jóvenes y adolescentes lleguen a los centros de salud a pedir condones. Es más, es difícil que los compren en las farmacias porque les da pena, porque es difícil, porque los proveedores de salud pueden cuestionar para qué quieren los condones, etcétera, etcétera. Hace algunos años yo tuve el privilegio de trabajar en la Clínica Condesa, en la Ciudad de México, que como algunos sabrán, algunos y algunas sabrán, es un centro de atención especializado de VIH en la Ciudad de México. Cuando estuve ahí, de hecho, se inauguró la segunda clínica Iztapalapa ahí. Y lo que les cuento es que era muy difícil que los jóvenes y adolescentes entraran a la clínica a pedir condones. Lo que hicimos fue poner una gran esfera de cristal en la entrada de la clínica, en donde ellos podían entrar, tomar los condones y decir nada, e irse inmediatamente. Esta estrategia fue tan exitosa que se nos acababan los condones súper rápido. Pero bueno, es una muestra de que funciona y que si nosotros les allegamos los recursos de prevención, los y las adolescentes pueden acceder a ellos. Por supuesto, estoy hablando del entorno de la Ciudad de México, un entorno mucho más progresista. No creo que pasara lo mismo si pusiéramos, por ejemplo, este tipo de servicios en otras partes del país, como Tapachula, por ejemplo, que mencioné ayer, como un ejemplo donde es más difícil, en donde la población es más chica, los vecinos se conocen, conoces a las personas que van contigo en la escuela, etc. Con respecto al VIH-Sida, que es el tema central que nos trae aquí a la discusión, y estos son datos de UNICEF, en el 2023, solo, recordando el tema del que hablamos también el día de ayer, solo 4 de cada 10 niños de 6 a 14 años había recibido tratamiento antirretroviral debido a las barreras que eso implica. Ayer nos contaban un poco el colega de Cecilia de los retos que hay para la atención pediátrica también en este país, pero es algo que en realidad se reproduce en toda la región de América Latina y el Caribe. Y en algunos países es inclusive peor, en donde hay muy pocos esquemas de atención tratamiento antirretroviral para jóvenes y adolescentes. Como consecuencia,
lamentablemente, la mitad de los niños infectados por VIH en la región de América Latina y el Caribe, quiero contextualizar muy bien esto, que no reciben tratamiento a tiempo, mueren en promedio antes de los 2 años, mientras que 8 de cada 10 mueren antes de los 5 años. Con respecto a la mortalidad en niños y adolescentes, tenemos pues muchísimo trabajo que hacer. Y quiero ponerles esta gráfica, esta data, que no es muy nueva, pero lo que pasa es que tampoco tenemos investigación tan nueva y tan profunda para jóvenes y adolescentes de la región. En UNICIDA y ahorita de la mano del Fondo de Población de Naciones Unidas, estamos buscando fondos para realizar un atlas de poblaciones clave de jóvenes y adolescentes de la región de América Latina y el Caribe. Es decir, contextualizar quiénes son, dónde están, qué están haciendo, qué están consumiendo, de qué manera se está transmitiendo la infección con ellos. Y para muestra un botón en esta gráfica del 2000 al 2020. En estos 20 años podemos ver cómo las muertes relacionadas con niños de 0 a 9 años han decrecido. Sin embargo, entre los 10 y los 19 años han permanecido e inclusive han tenido un ligero decremento. El mayor reto para la atención pediátrica pues, es encontrar rápidamente a los niños que viven con VIH y por supuesto que esto se vincula de manera muy rápida a la atención. Tenemos nuevos recursos que en realidad no son tan nuevos como la prevención combinada y es la autoprueba o la integración de las pruebas de detección de VIH en los servicios sanitarios infantiles puede ayudar a cerrar este desafío. Aunque suena algo verdaderamente poco común, un poco tradicional, tendremos que explorar en los servicios cómo poder ofertar la prueba de detección de VIH. Paralelamente, América Latina y el Caribe, como comentamos ayer, alberga una crisis migratoria. Yo pienso que es en realidad una crisis, una emergencia humanitaria no reconocida de población migrante en toda la región. Aquí en México también se vive de manera muy a flor de piel y desde Panamá, que es donde yo vivo, desde la frontera del Darién hasta prácticamente Tijuana, tenemos muchísimas personas, población migrante, venezolanos por supuesto, pero hay mucha gente de muchos otros países, Haití, Honduras, Nicaragua, etcétera, que están migrando su ruta hacia el norte y la verdad es que no tenemos información muy precisa de qué pasa con aquellos y aquellas que viven con VIH. Tienen mucho miedo, por supuesto, de acercarse a los servicios de salud, porque en ocasiones pueden sentir que pueden ser reportados, o en ocasiones lo son. Y también cuentan con acceso limitado a los servicios de prevención y tratamiento que los alejan cada día más de los programas de VIH. En algunas partes de la Ciudad de México existían clínicas santuario, se llamaban, que son clínicas en donde la población migrante se puede acercar a recibir atención médica, pero sé muy bien que estos centros de atención en realidad son una excepción y no son de ninguna manera la norma. La cobertura de servicios se agrava cuando los van pasando por distintos países de acogida y cada país tiene una política súper distinta. México tiene quizá una de las políticas más abiertas y transparentes con respecto a la población migrante. Según las leyes mexicanas pueden recibir tratamiento antirretroviral por algunos meses, 3, no recuerdo mal, pero eso es una excepción en algunos países. En otros no hay absolutamente atención para nada ni de ningún tipo. Concentrándome ya en la segunda parte de la presentación, voy a hablar de 5 o 6 desafíos con datos tanto nuevos como algunos datos no tan recientes, pero que llaman la atención siempre y que son contrastantes. ¿Cuáles son los que pensamos que la UNICIDA pueden ser algunos desafíos para las juventudes de la región? En primer lugar, acceso pleno a servicios de salud para la atención integral del VIH. Un 60% de los países de la región de América Latina y el Caribe aún requieren el consentimiento informado para que los y las jóvenes, inclusive hasta los 21 años en algunos países, puedan acceder a pruebas de detección de VIH.
Es decir, en cualquier país, si un joven o un adolescente necesita una prueba de VIH, necesita forzosamente que su tutor, es decir, su papá o su mamá, dé el consentimiento para que él o ella se la pueda realizar. Esto, por supuesto, no promueve para nada la realización de pruebas en esta población. ¿Quién de nosotros se realiza una prueba de VIH con mi mamá atrás o con mi papá atrás? Ni siquiera yo. Entonces, por supuesto que mucho menos ellos. Y en otros contextos es inclusive peor. Por ejemplo, personas que se encuentran en contextos de reclusión, que están en las cárceles, requieren la autorización de la que en este caso es la tutoría, que es el Estado, para otorgar el beneficio de realizarse una prueba de detección de VIH. Tenemos que cambiar este esquema. Tenemos que pensar en una cosa que casi no se dice, es un secreto, pero yo se lo voy a contar. En la región de América Latina y el Caribe, la mayor parte de jóvenes inicia su vida sexual a los 15 años de edad en promedio. 15 años de edad. Nosotros seguimos festejando en México a las quinceañeras, entregándoles en ese momento un cito, cuando muchas de ellas ya han iniciado su vida sexual activa. En el caso de los hombres, se piensa que el debut sexual puede ser inclusive anteriormente. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir un consentimiento informado para que ellos y ellas se puedan realizar una prueba de detección de VIH? ¿Pero qué pasa con el acceso al tratamiento antirretroviral? La mitad de los países de América Latina y el Caribe requieren el mismo consentimiento para que los y las jóvenes puedan acceder a esta prueba de detección. Ayer se vio, no lo voy a mencionar ya, ha habido un gran avance con respecto al mencionamiento del tratamiento antirretroviral en la región de América Latina y el Caribe. México, por supuesto, tiene un avance que no tiene en otros países, tiene un gran avance y es, como dije, un país de referencia que tiene múltiples esquemas. Pero no sucede en todos los países. Es más, en algunos países, como Honduras o como Nicaragua, más de Centroamérica, es la cooperación internacional, particularmente la cooperación bilateral con Estados Unidos, USAID, PEPFAR y CDC, quienes están proveyendo el tratamiento antirretroviral, particularmente a personas más jóvenes, y son también quienes están invirtiendo en hacer detección en esta población. Esto es una situación muy preocupante, porque en la región de América Latina y el Caribe no podemos depender de la cooperación bilateral para hacer esto. Los estados, como en el caso de México, tienen que tomar la responsabilidad y entrarle a hacerlo. ¿Qué va a pasar el día que el gobierno de Estados Unidos diga ya no voy a trabajar nada más en Venezuela, por ejemplo? Es un ejemplo hipotético, o algo así. ¿Qué más necesitamos? Acceso a herramientas de prevención combinada. Por ejemplo, en el año 2000 en Zimbabue, solo el 68% de los adolescentes tenían una fuente específica de conocimiento sobre condones, comparado con el 77% en el 94. Es decir, en 5 años en Zimbabue no solo aumentó, sino que decreció el conocimiento para herramientas de prevención combinada. Tengo un colega de la OPS, un colega muy querido, Rubén Mayorga, que está abogando inclusive para que las jóvenes y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe no solo puedan acceder a pruebas de detección, sino que puedan acceder a herramientas de prevención combinada como es el PrEP. Es decir, los y las jóvenes y adolescentes podrían acceder a PrEP sin absolutamente ningún problema. Tenemos que generar las políticas públicas que faciliten que ellos y ellas puedan acceder en algún momento. Sé que suena muy disparatado el día de hoy, o que suena difícil de creer, pero definitivamente las generaciones actuales, las juventudes actuales, y eso es algo que me consta porque lo veo en el trabajo con ellos y ellas, están cambiando muy rápidamente. Tienen un chip bien distinto al nuestro, sus referencias son muy distintas a las nuestras, ¿no? Wikipedia, YouTube, Google, cosas que nosotros no teníamos. Toda esa revolución tecnológica tenemos que aprovecharla a favor de los más jóvenes, que además son los nativos de estas leyes,
de estas plataformas para que puedan acceder a información adecuada, a información científica, veraz, laica, y por supuesto para que pudieran algún día, en un futuro no muy lejano, acceder a herramientas de prevención combinada, como es la autoprueba de VIH, que sería magnífica para jóvenes y adolescentes, un magnífico recurso, o otro tipo de herramientas de prevención combinada, como la profilaxis pre-exposición para jóvenes y adolescentes de la región de América Latina y el Caribe. Esta parte me sumo la Karina porque me interesa mucho, es la educación sexual integral. En el 2018, México, junto con otros países, firmaron aquella famosa declaratoria ministerial sobre educación. Era una declaratoria ministerial que empujaba a los países a ampliar la educación sexual integral desde el grado más básico hasta la universidad, hasta los grados más avanzados de educación. En realidad, fue una bonita carta de promesas que en pocos países se cumplió. Quiero decir que, por ejemplo, Jalisco avanzó bastante, no sé actualmente cómo estén en ese tema, pero yo recuerdo que tuvimos varios encuentros sobre educación sexual integral aquí, particularmente en Jalisco. Ha habido algunas evaluaciones recientes realizadas por inclusive algunas organizaciones mexicanas y se ha visto que la verdad en la educación sexual integral seguimos debiéndolo todo. Hemos avanzado muy poco. La educación sexual integral no está presente en los libros de texto o está presente de manera muy parcial y con un enfoque muy ideologicista. Necesitamos que la educación sexual integral sea una realidad para niños y niñas desde prácticamente el inicio de su educación. Y aquí tengo algunos ejemplos de países con epidemias generalizadas, que son obviamente un contexto muy distinto a la región de América Latina y el Caribe. Los jóvenes de 15 a 24 años no tenían suficientes conocimientos sobre el VIH. Pero como les comentaba ayer, en Hermosillo tenemos una iniciativa que se llama la Red Juvenil de Latinoamérica. Esta red de redes, a la cual les invito a participar con mucho gusto, al final viene mi correo electrónico para vincularse a la red, todo es virtual. Hicimos una hoja de ruta que no fue más que encuestas para conocer qué querían jóvenes de 19 países de la región de América Latina y el Caribe conocer acerca de los temas que manejamos, que mencioné ayer, como VIH, cambio climático, etc. Para gran sorpresa nuestra, el VIH volvió a ser un tema recurrente en el cual los jóvenes pedían y necesitaban más acceso a información puntual y científica. Es decir, estamos pensando que los y las jóvenes tienen toda la información ya y lo que estamos viendo en los hechos es que no es así. Algunos y algunas ni siquiera tienen la información básica para utilizar de manera correcta un condón masculino. En Nigeria, el 95% de los jóvenes de 15 a 19 años de edad piensa que su riesgo de contraer, o pensaba que su riesgo de contraer el VIH era mínimo. Y en Haití, que como sabemos es un país que tiene muchos desafíos en este momento, esta cifra era hasta el 93% de los adolescentes. Altísimo. Reconocer las distintas intersecciones de las juventudes acerca, así como su diversidad. Les conté ayer el ejemplo de mi sobrina, que ella me escucha, se va a molestar mucho lo que estoy ventilando, que me contaba que tenía un novio y le platicaba sus aventuras amorosas. Y como en la quinta ocasión que conversamos, me dijo: oye, tío, te dije que mi novio es trans. Y yo le dije: no me lo habías contado. Me llamó mucho la atención como algo que para mí era súper relevante, para ella era el cuarto, quinto, último de sus problemas en realidad. Esta transformación cultural que los jóvenes han tenido y que estamos viendo, ayer un colega de la sociedad civil que visité en la tarde me decía: yo no entiendo esto de intersexualidad, de no binario, no sé qué. Aún así, yo que soy gay, se me complica entender estas nuevas realidades, pero bueno, son las que son. Y lo cierto es que actualmente, de alguna manera, el colectivo LGBT ha promovido que lentamente los y las jóvenes pueden reconocer su identidad sexual de una manera mucho más libre y mucho más respetuosa en su entorno.
Pero también hay que reconocer que existen muchos otros jóvenes, los migrantes, como ya mencioné, ya estoy en la parte final de la presentación, pero también jóvenes que realizan trabajo sexual o sexo transaccional. Es decir, es muy común en la región de América Latina y es más común en el Caribe que los y las jóvenes tengan sexo transaccional, como se le conoce, o trabajo sexual a cambio de dinero, por supuesto, pero no solo. Puede ser a cambio de ropa, de regalos, de zapatos, de te invito al cine, ¿no? Y en el caso de otras poblaciones, como la población migrante, es su base por el destino por donde está. Si tienen sexo transaccional, pueden pasar por la frontera del Caribe. Si no lo tienen, simple y sencillamente tendrán que buscar otra manera de pagar. Es muy importante pensar que hay jóvenes que están realizando trabajo sexual y contemplarlos también en las campañas de prevención. También existen jóvenes en situación de calle que normalmente escapan a muchas de las iniciativas que tradicionalmente se ofertan en un sistema escolarizado, considerando que hay una población que, si bien es minoritaria, es importante y que no accede en muchas ocasiones a otro tipo de iniciativas en un marco mucho más escolarizado. Y me detengo mucho en los jóvenes que utilizan drogas, porque este paradigma, como vimos, está cambiando radicalmente en la región. Ayer les comenté que de la mano de otras organizaciones civiles y de UCIA hemos realizado un estudio de chemsex en 5 ciudades de la región. El chemsex es el uso de drogas para tener relaciones sexuales más placenteras y más disfrutables durante mayor tiempo. Durante mayor tiempo hablo de 24, 48 o 72 horas continuas, durante las cuales las personas no comen, no toman agua, si tienen tratamiento antirretroviral lo interrumpen, o por supuesto se descuida en algunas ocasiones los recursos de prevención. Y estamos viendo que el chemsex está avanzando en muchas partes, incluyendo Jalisco, por supuesto, de muchas maneras, y también estamos viendo en esta investigación, o los hallazgos más sobresalientes muestran que es población joven también, cada vez más joven, quien está utilizando este tipo de drogas químicas. Que muchos me han preguntado, bueno, muchos y muchas, ¿por qué utilizan estas drogas? ¡Qué horror! No, es muy placentero. Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. El chiste no es que la dejen de utilizar, sino mirarlo desde un paradigma de, porque no lo van a dejar de hacer, sino mirarlo desde un paradigma de salud pública, en donde puedan tener, oye, si vas a tener chemsex, toma agua, trata de comer, lleva fruta, haz cosas que te mantengan hidratado y sano, sobre todo. Hasta desde esa perspectiva es donde queremos ver el uso de drogas en la región. Algo que parece insignificante, pero que es muy importante, es el acceso a empleos dignos en la región de América Latina y el Caribe. Pareciera que la juventud de la región está destinada a trabajar en call centers todo el tiempo como si fuera un gran trabajo. Algunos lo son, pero algunos no tanto. Y algunos viven en condiciones verdaderamente muy desafiantes. Sin mencionar, hicimos una encuesta en los periodos de COVID en el 2022 entre jóvenes y adolescentes de la región, y la encuesta reveló que el 50% de los jóvenes trabajan en comercio informal en la región de América Latina y el Caribe, es decir, son las personas que están vendiendo en las calles, que están vendiendo en los autobuses, en los mercados, en los paraderos. Son jóvenes, pero son jóvenes que no tienen una pensión, son jóvenes que no tienen, por supuesto, ningún tipo de seguridad social, que son comerciantes, pero que eso viven y necesitan definitivamente esa entrada para ellos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la tasa mundial de desempleo entre jóvenes, este dato no es muy actual, es del 13.6%, llegando al 30% en regiones de África septentrional. Y estoy seguro que en la región de América Latina y el Caribe este porcentaje es muchísimo más alto. En promedio, los jóvenes tienen 3 o 4 veces más posibilidades de estar desempleados en comparación con los adultos. Y es un mundo chistoso, porque pide experiencia en los nuevos empleos, pero al mismo tiempo quiere contratar personas nuevas. No, tenemos que promover la experiencia.
Los jóvenes pueden aprender, digamos, la tasa de la curva de aprendizaje se puede acortar también. El hecho de que no tenga experiencia no significa que no tengan habilidades cognitivas y que puedan aprender muy rápido. De los 430 millones de trabajadores jóvenes en el mundo, 55 millones de ellos viven en condiciones de pobreza extrema con menos de $1 al día. Bueno, yo ya sobre algo, los jóvenes que utilizan drogas para que no se olvidar mencionar esta parte. Finalmente quiero llegar a la parte final, valga la redundancia de esta presentación, diciéndoles dos o tres cosas que para nosotros son importantes. En primera, necesitamos, como ya dije, poner fin al SIDA para el 2030. Esto es una realidad que puede ser asequible. Podemos tener una generación libre de SIDA y tenemos todos los recursos tecnológicos, ni siquiera en el 2030, los tenemos al día de hoy para que ninguna persona, por supuesto incluyendo ninguna persona joven y adolescente tenga que morir por causas relacionadas con el SIDA. También necesitamos un paradigma en la financiación. Alguien tiene que pagar la respuesta del VIH. No se paga sola. Estos eventos que agradezco al Estado de Jalisco, al Poesía, realizarlos, convocarles y agradezco a ustedes, por supuesto, que se tomen el tiempo también de estarnos escuchando, no se pagan solos. Los tratamientos antirretrovirales son sumamente costosos. En México, por ejemplo, son cubiertos en el 100% por la Federación, pero esto es una excepción a nivel de América Latina y el Caribe. En muchos países no hay tratamiento antirretroviral, en otros las personas los tienen que pagar, en otros las personas los tienen que pagar parcialmente. En fin, en Panamá, que es el lugar donde actualmente vivo, hay tratamiento también universal a todas las personas que viven con VIH, pero Panamá es más chico que Guadalajara, hay 4 millones de habitantes, entonces es fácil poder hacer ese tipo de iniciativas. Invertir en salud también significa invertir en desigualdades. Es más, invertir en salud y educación significa necesariamente combatir las desigualdades y aumentar el crecimiento y la seguridad de todos, incluyendo, por supuesto, a los más jóvenes y a los más adolescentes. Y quiero concluir con esta frase que no he mencionado, que siempre la menciono y que me gusta mucho. Es un lema, en realidad, que tenemos en Lucía que dice: indetectable es igual a intransmisible. Y significa, solo para recordarles esta mañana, que una persona que vive con VIH puede tener una vida larga y saludable, puede tener hijos e hijas libres de depresión y también puede tener muchos recursos para no transmitir el virus. Uno de ellos es permanecer indetectable. Esto significa que las personas han alcanzado la supresión viral, lo cual les va a permitir, por supuesto, tener una muy buena salud, pero también va a impedir que el virus se transmita entre otras personas. Hacia allá es el horizonte en el que queremos avanzar, soñando en que un día todos los y las jóvenes de la región que viven con VIH puedan estar indetectables y por lo tanto inaccesibles. Muchas gracias por su atención y creo que tenemos tiempo para las preguntas. Y vamos a dar un espacio para preguntas. Si tiene alguien alguna pregunta que plantearles, por favor, para que lo pasen el micrófono. Les pediría que por tiempo sean muy concretos con la manera de plantear la pregunta para que pueda haber oportunidad de que vaya a
hoy en día, fue un poco lo que tenemos, si hablamos de antes de cambiar la ley, teníamos adolescentes, muchos libertad adolescentes en una medida de internamiento. Hoy en día hay 10, 15, 20, y esto es a nivel nacional, la nueva ley nacional, que para adolescentes. Y en base a esto, esta ley establece unos principios que se llaman principios pro persona, que también aplica para los adolescentes. Y en base al principio pro persona, nosotros hemos trabajado con las diferentes leyes y normas, como la 047 para los secretarios de 10 a 19 años de edad, pues les hemos dado esa facultad o ese derecho de poder decidir sobre tu propio. Hoy en día, en el sistema penitenciario de Jalisco, los adolescentes pueden decidir si se hacen una prueba, si deciden tener cierto tipo de decisiones sobre su salud, y específicamente porque tenemos jóvenes de estos dos grupos etarios que de cierta manera pueden tener una medida de internamiento que son de los 14 a los 16 años y de los 16 años a los 28 años. Pues muchos ya son atrapados en su vida, muchos de ellos, muchas jovencitas llegan embarazadas o ya con hijos pequeños. Entonces, en el sistema penitenciario de México, ellos tienen ese derecho de poder decidir sobre su cuerpo, poder decidir si utilizan un preservativo, si deciden hacer una prueba rápida o si en un momento deciden hacer una intervención médica sin autorización o el consentimiento del usuario. Y por último, una pregunta personal: si conoce usted a algún niño que quizá haya nacido o haya vivido con ella desde los 0 o 1 año, hasta qué edad promedio de vida han tenido, ya sea en la adulta, 20, 30 años de vida. ¿Cuál es el promedio de vida de ellos? Gracias. Al contrario, gracias. Gracias por el comentario. Comienzo por lo último. Sí, conozco no solo uno, conozco muchos jóvenes y adolescentes que adquirieron el VIH por transmisión vertical y que viven con VIH pues, prácticamente desde que nacieron. Estos afortunadamente son muchos casos de éxito contra algunos que ya contrasté que no lo lograron, particularmente siendo niños. El sistema penitenciario de Jalisco y en general de México con respecto al abordaje con jóvenes y adolescentes como lo cuentas es ideal. Ojalá y así pudiera ser en toda la región de América Latina y el Caribe. Y quiero contarles un caso específico que me pasó real con un joven de El Salvador que conocí en un encuentro en Cartago, en Colombia, en un encuentro de jóvenes que viven con VIH. Él era un joven que nació con VIH. Él no lo sabía. Él creció, según lo que me contaba, y como hasta los 8 o 9 años, sus vecinos o alguien cercano le empezó a decir: tú tienes SIDA. Y él empezó con mucho choqueante, ¿no? Tuvo el valor de llegar con su mamá y de decirle: oye mamá, me están diciendo esto. Y la mamá le tuvo que explicar que no tenía SIDA, que vivía con VIH, que era una condición y que efectivamente el tratamiento que había tomado toda su vida era el VIH. Fue un caso en particular que me impactó mucho, porque en aquel momento yo platiqué con él, con esto ya cierro mi comentario, y me hablaba de las grandes políticas del gobierno actual en El Salvador. También me habló mucho de la admiración que sentía por el presidente salvadoreño actual. Terminamos la reunión de Cartago. 2 semanas después, este chico fue arrestado en El Salvador porque tenía tatuajes. No estaba vinculado a ningún tipo de pandilla y actualmente está en la cárcel en El Salvador junto con 200 jóvenes y adolescentes censados por la Oficina de Homicidio en El Salvador. Aproximadamente, no tenemos el dato exacto,
que están en la cárcel, muchos de ellos, no quisiera decir la palabra que quiero pensar, pero muchos de ellos de manera inmerecida o simplemente por tener un tatuaje. Este ejemplo exhibe y desnuda la realidad que están viviendo los jóvenes en la región. Gracias por tu pregunta. ¿Habría otra pregunta? Sí, allá hay otra. Va en ese mismo sentido de la atención a las adolescencias. Justo ahora que la Federación pretende bajar la estrategia PROP en los servicios amigables, ¿qué recomendaciones como generales pudiera dar para el personal que va a otorgar estos servicios a los adolescentes? Pensando justo en el tema de la consejería, ¿no? Como qué elementos clave pueden tomar para dar este servicio. No sabía de esto, de esta iniciativa, me parece genial. Ojalá que verdaderamente se revise y si se hace, hay que hacer un estudio de caso y publicarlo para mostrar a otros países que es posible hacer. Señorita de la diapositiva, ¿no me puede poner la última donde está mi dirección y mi correo electrónico para que por favor me escriba la persona que hace la pregunta? Pero también le respondo. La OPS OMS tiene un manual muy detallado, muy reciente, acerca del acceso a PrEP. Usted puede encontrar en el sitio web de la OMS, de la OPS OMS, este manual está disponible en español, es perfectamente bajable en línea y ahí puede, lo que sí va a necesitar por supuesto va a ser adecuarlo, porque si no recuerdo mal no tiene un capítulo específico, así tan específico para jóvenes y adolescentes, pero en general todos los lineamientos que contempla son bastante buenos y para la población general y contempla inclusive distintos tipos de escenarios acorde al tipo de PrEP que hay, acorde al país, etcétera, etcétera. Aquí está mi correo electrónico, entonces con mucho gusto podemos dar seguimiento, pero este manual está disponible en el sitio web de la OPS OMS en español. Y felicitaciones por esta iniciativa, ojalá, para mí sería un sueño que en algún país los jóvenes y adolescentes menores de 19 años pudieran tener acceso a gracias por esta posición. Verdaderamente sería un gran avance. Muchas gracias por estar.